El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en la consulta virtual con su servidor, doctor Alfonso Mesa, y vamos a hablar hoy acerca de los tumores cerebrales. La semana pasada fue la semana de concientización de los tumores cerebrales y queríamos no dejar pasar esta oportunidad para hablar acerca de un tema que es un tema que cada vez ha tenido más difusión en el mundo y principalmente en zonas que tenemos acceso a estudios de imagen cada vez más sofisticados como aquí en Monterrey y que puedan ser diagnósticos cada vez más tempranos, con un tratamiento más adecuado con el paciente y una mejor sobrevida. Entonces, me preguntan, ¿qué es un tumor cerebral? ¿Cómo se forma? Bueno, nosotros en el cerebro, ¿sí? Pensamos, pues es el cerebro, ¿qué tiene? O sea, de especial, pues es, bueno, es nuestra mente, nuestra alma, el pensamiento, conciencia. O sea, es una máquina increíble, pero ¿qué es estructuralmente lo que se tiene? Y lo que se tiene es células que participan entre ellas formando tejido cerebral y que estas células están totalmente aisladas del resto de nuestro cuerpo por una barrera que no permite que pase la sangre de nuestro cuerpo hacia el cerebro y solamente pasan nutrientes. Y el cerebro está lleno de un líquido especializado para que pueda sobrevivir el cerebro y tener sus mejores funciones. Entonces, esa barrera se llama barrera hematoencefálica y hace que el microambiente del cerebro sea distinto al demás resto del cuerpo humano. En el cerebro se encuentran entonces pocas cantidades de células distintas. Unas, obviamente, las neuronas, otras que son células de sostén o de alimento o inclusive para que puedan valorar si hay o no algún tipo de daño o lesión, que son células de defensa, se llaman glía. Otras que son células que cubren y protegen o forman líquido, que son células epiteliales. Y otras que son células que están alrededor de las neuronas y les están formando una capa como un plástico que se llaman oligoendrocitos. Todas estas células pueden formar en su momento alteraciones por crecimientos anormales. De una célula puede en forma anormal dividirse, salir 2, 4, 8, 16, 32 y así crecer exponencialmente y hacer un bulto, una masa. Y esto nosotros le llamamos tumor cerebral. Tumor cerebral es a toda aquella masa o lesión que ocupa un espacio dentro del sistema nervioso central y que los principales tumores cerebrales que están en nuestro cuerpo son, o ya sea que vienen de otras partes del cuerpo, la principal causa de tener un tumor en el cerebro se llaman metástasis cerebrales. O sea, que nosotros tenemos un tumor en otra parte del cuerpo, como en las mujeres mama, que es común, el hombre pulmón, próstata, y que viajen hacia el cerebro, tengan en su estructura la célula que es anormal, una célula tumoral es una célula totalmente anormal. Entonces desarrollan unos velcros especiales para que vayan estas caminando por el torrente sanguíneo y ¡pum! Se peguen con el velcro y ahí se quede. Se llama metástasis. Pueden ser metástasis a pulmón, al riñón, a hígado, a hueso o a cerebro. Que pasan al cerebro, pasan esa barrera hematoencefálica y que lleguen al cerebro y que ahí se peguen. Y estas son metástasis cerebrales, son las más comunes tipos de tumores en el sistema nervioso central. Sin embargo, hay tumores que crecen de células que están dentro del cerebro, como ya les había explicado cuáles son las células, y que se llaman tumores primarios del sistema nervioso central. El más común de todos se llama meningioma. Es benigno, ¿sí? La mayoría de las veces, 97% de los casos, se controla, ya sea nada más observándolo o con cirugía y ya no vuelve a suceder o a crecer. O el 3% de los casos que sí pueden tener un recrecimiento o que vuelva otra vez a formarse la tumoración, tiene una recaída del mismo. Y el tumor maligno más común del sistema nervioso central se llama glioblastoma multiforme. Entonces, ese es un tumor cerebral, es una lesión que crece de unas células, se divide en varias y que estas van creciendo cada vez y que tienen la formación de una masa. Y esa masa no es de tejido normal y que nosotros le llamamos tumor. ¿Cuáles son los diferentes tipos de tumores? Los que les hablaba es que pueden venir de células gliales, pueden venir de células epiteliales, pueden venir de células neuronales o pueden venir de los vasos sanguíneos que están alrededor. Las tumoraciones nosotros, para saber qué tanto grado tiene de gravedad, la dividimos en grados del 1 al 4, siendo grados 1 y 2 de bajo grado o de baja tasa de crecimiento y donde puede ser una mejor sobrevida del paciente, inclusive nada más valorando que la tumoración esté ahí presente y no crezca durante años y nada más valorándola y observándola con estudios de imagen sin hacerle ningún tipo de tratamiento.
O grado 2, donde sí tenemos que vigilarla, a lo mejor darle algún tipo de tratamiento, pero estar mejor sobre vida. Y grado 3 y grado 4, donde son más graves, son malignos, quiere decir que tienen la capacidad de invadir el tejido alrededor sano, ganarle la cantidad de sangre que les llega y hacer que el tejido sano empiece a sufrir. Y grado 3 y grado 4 le decimos de alto grado. ¿Cómo se diagnostica un tumor cerebral? Primero que todo, pues el cuadro clínico del paciente, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales datos clínicos de un paciente que tiene un tumor cerebral? Primero, es que el paciente puede tener dolor de cabeza y que tenga alguna bandera roja. ¿Qué es bandera roja? Donde paramos antenas los neurólogos y decimos, oye, ese dolor de cabeza no es un dolor de cabeza que sea habitual o que no tenga ningún tipo de daño y que sea primario del cerebro. No, algo está pasando. ¿Cuáles son estos dolores de cabeza que tenemos que tener especial énfasis y sospechar que podría ser, no quiere que siempre, pero puede ser un tumor cerebral? Dolor de cabeza y maniobras de Valsalva positivo. ¿Qué es eso? Que me duele la cabeza, pero me duela más feo cuando toso, cuando pujo para ir al baño o cuando aumento la presión intraabdominal, ya sea cargando cosas pesadas. O sea, me agacho, cargo una cosa pesada y me duele mucho la cabeza. O toso y no quiero toser. Me duele mucho. Ese se llaman maniobras de Valsalva y ese es un dato de que pares antenas y decir, oye, algo está pasando, esto puede ser grave. Se llaman banderas rojas. O todo paciente que tiene un dolor de cabeza que tiene más de 50 años de edad y que es el primer dolor de cabeza en su vida, dice, me dolía porque tenía una gripa ya cuando tenía 20 años una sola vez, otra como a los 40 años una sola vez porque también me dio COVID. No me fue mal, gracias a Dios, pero ahora que ya tengo 50 años, bueno, ya no ha pasado tantos años el COVID, que me dio otra infección por dengue, por ejemplo, y que ahora a los 50 años, 54 años, me empezó a doler la cabeza y ahora sí bien seguido. Entonces, todo dolor de cabeza habitual, mayor de 50 años de inicio, el paciente hay que investigarlo. Otra es que tengas datos neurológicos, o sea, me duele la cabeza y empecé la mañana y no puedo mover bien mi mano. Miren, no puedo agarrar las cosas, no puedo apretarlas bien, me duele la cabeza. Entonces, esos son datos neurológicos asociados a cefalea y que nosotros tenemos que investigar si no es una tumoración cerebral. Les digo, no hay que alarmarse en asustarse si alguien de ustedes presenta dolor de cabeza y al toser les duele más, porque no solamente los tumores cerebrales hacen eso, pueden ser otras cosas, migraña complicadas, otros datos, pero debemos descartar siempre que no sea un tumor cerebral, hacer un estudio de imagen, una resonancia magnética en los pacientes para un control adecuado. Dicen, bueno, doctor, me diagnosticaron un tumor, tengo una lesión tumoral, me hicieron resonancia magnética de encéfalo porque tenía un dolor de cabeza y tengo sus datos clínicos. ¿Cuáles otros datos clínicos podemos hacer sospechar que tengan un tumor cerebral cuando son crisis convulsivas? Todo paciente que tiene crisis convulsivas de primera vez debemos de descartar que no sea un tumor cerebral como la causa. Otro dato es que tenga pacientes algún tipo de malformación en la cabeza, en el cuero cabelludo, en el cráneo, que no la tenía previamente. O sea, doctor, mire, aquí esta bolita la estoy sintiendo y cada vez crece más porque hay algunas tumoraciones que reabsorben y rehacen la pared del cráneo, ¿sí? Haciendo que haya muescas o alteraciones en la misma. Entonces, tenemos que descartar con ese tipo de alteraciones. Otro grupo de pacientes es pacientes que tienen vómito. Empiezan a vomitar incontrolablemente. Sin ninguna causa, vómito. Y vómito el estómago, no, y vómito, y vómito. O que tenga junto con vómito alteraciones en la marcha, donde marche y abra más las piernitas para tener una mejor base de sustentación, porque si no se cae. Otro dato para sospechar un tumor es que tengas alteraciones de la visión junto con movimientos de nistagmo de los ojos, o sea que los ojos se empiecen a mover en forma incontrolable y principalmente hacia arriba y abajo. Entonces debemos descartarlo. No quiere decir que sea la única causa, pero tenemos que descartarlo. ¿Cuál es el tratamiento típico de un tumor? Ya le hicimos el diagnóstico. ¿Sabe qué, señor? Usted tiene un tumor. ¿Cómo sospechamos o hacemos un diagnóstico diferencial para decir si es un tumor en un estudio de imagen? Nosotros tenemos que hacer estudios de imagen más especializados poniéndole contraste al paciente y hacer un estudio multimodal con perfusión, difusión y espectroscopía para definir si es un tumor o es una masa de alguna otras características. Por ejemplo, me tocó hace un poco una paciente que todos los datos de imagen, ella empezó con crisis convulsivas de primera vez, y todos los datos de su imagen era de un tumor. Le mandé a pedir el estudio multimodal y no salió que había datos de tumor. El doctor, el neuroradiólogo me dijo, ¿sabes qué? No pareciera ser un tumor por esas características, entonces no, tenemos que descargar otra cosa. Y todo pareciera ser que es neurolupus. Entonces, son datos que nosotros, sin abrir el cráneo del paciente, sin hacerle biopsias,
podemos establecer diagnósticos presuntivos, ¿sí? Y descartar tumoraciones como causa de esa masa que puede tener el cerebro. No toda masa en el cerebro es un tumor, una tumoración maligna o cáncer, pero tenemos que descartarlo con estudios especializados que tenemos la capacidad aquí en la ciudad de Monterrey de tenerlos. Tener varios neuroradiólogos que nos pueden hacer este tipo de estudios y que nosotros con esto nos guiamos si es un tumor o no, si hacemos biopsia o no, si quitamos esa lesión o no. Supongamos ya tenemos un paciente, hicimos el estudio multimodal y tengamos el diagnóstico de tumor cerebral. ¿Qué hay que hacer? El siguiente paso es biopsiarlo o quitarlo para nosotros ver la imagen por patología, estratificarlo del grado 1 al grado 4 y saber qué tipo es para dar el tratamiento específico. Por ejemplo, le hacemos el diagnóstico a un paciente, ¿sabes qué? Si traes un tumor, le hicimos el estudio multimodal, todo pareciera ser que es cáncer, vamos a ver qué tipo es. Aquí hay un paréntesis, hay algunos tumores que no necesitamos nosotros el hacer un estudio de biopsia ni tampoco cirugía, solamente seguimiento, como son los meningiomas. Los meningiomas son muy característicos al momento de hacer un estudio de imagen en la cabeza con un estudio contrastado de resonancia. Y lo que vemos es que tiene dos características. Uno, que al momento de poner el contraste se pinta todo de la misma coloración blanca como un foquito. No hay ninguna parte homogénea, heterogénea, perdón, todos es del mismo color blanco. Y tiene dos prolongaciones hacia las meninges del cerebro que se llaman colas durales. Entonces ahí podemos nosotros sospechar sin necesidad de abrir el cráneo del paciente y sin necesidad de biopsia de que sea un meningioma. Pero la mayoría no, la mayoría necesitamos nosotros establecer si es una metástasis, si es una lesión de tumoración de glías, que es una tumoración de un meningioma típico o algunos otros tumores que pueden estar en el sistema nervioso central y que necesitamos o hacer una biopsia si es en un lugar que no está muy fácilmente accesible para una cirugía o hacerle una cirugía al paciente, ¿sí? Abrirlo, quitar una parte de esa tumoración y mandarlo a estudiar al laboratorio. Y ya con patología ya podemos establecer si es del 1 al 4, qué subtipo de tumoración es y ya darle un tratamiento específico. ¿Cuál es el tratamiento típico para un paciente con tumor cerebral? El principal es la cirugía, ¿sí? Obviamente no todos los pacientes se pueden hacer cirugías porque están en áreas muy profundas del cerebro, áreas que me pueden hacer más daño que beneficio, por ejemplo, en zonas de lenguaje, zonas de memoria, pero que nosotros podemos establecer con esto un tratamiento lo más específico posible. Entonces, hacerle estudios de imagen, después hacerle un estudio de resonancia con espectroscopía multimodal, después hacerle la biopsia o la cirugía, si es posible, estadificarlo y iniciar tratamiento. Hay algunas tumoraciones que no resisten la radiación, hay algunas tumoraciones que son muy resistentes a la radiación y con esto ya se ha investigado para el mejor tratamiento. Por ejemplo, si es un glioblastoma multiforme, ya se ha investigado que el mejor tratamiento es sacarle lo más posible con la cirugía, dar un tratamiento con radioterapia y al mismo tiempo con la quimioterapia. ¿Qué pensamos nosotros? Quimioterapia se oye muy feo, ha de ser una tableta que me deja sin cabello, que me deja sin cejas. No es así, ha cambiado mucho. Y algunas de estas quimioterapias son inclusive vía oral. Son tratamientos tomados, que lo que sí es que pueden bajar las plaquetas, hay que tener cuidado especial, énfasis y control en este tipo de problemas, o que me baja las defensas, pero que no es aquellas cosas cruentas como antes. Entonces ha evolucionado en cierta manera para proteger más al paciente y tener más sensibilidad en el tratamiento, tratando de matar más a las células tumorales sin hacer tanto daño a las células normales del cuerpo humano. Pero inclusive hay tratamientos muy severos, específicos para tumores que son muy agresivos, como el oligodendroglioma grado 3, que tenemos que darle protocolos muy específicos como el protocolo PBC, donde damos el tratamiento con 3 tipos de medicamentos, procarbazina, vincristina y carmustina, y que podemos tener un control adecuado junto con radioterapia y sacar la mayor cantidad de tumoración posible. Y actualmente hay novedades, por ejemplo, en gliomas de bajo grado, grado 2, donde antes se observaba algunos grupos de pacientes o les dabas tratamiento y no tenía una mejoría importante, ya no, ya ha cambiado. Ya hay un medicamento que es vía oral, Voranicimib, que es un medicamento que se puede controlar a los pacientes, apenas se está llevando al mundo. En México ya se puede conseguir en algunos casos en específico y que podemos controlar a nuestros pacientes dándole este grupo de medicamentos que son nuevos. Acaba de salir el estudio confirmatorio hace un año y acaba de ser dado de alta por la FDA en este año, pero ya tenemos tratamientos para los gliomas grado 2 que tienen tendencias a ser más graves a largo plazo, a formarse hacia grado 3 o grado 4, y que podemos controlarlo desde un grado 2 con un tratamiento más sencillo, más específico y que podemos tener un control a largo plazo. Me dice, ¿qué controles o recursos están disponibles para el paciente y para la familia? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es darles ese apoyo en relación médico-paciente. Un paciente que viene con un tumor cerebral aquí,
nos vamos a conocer mucho. Tenés que tener una confianza enorme porque nos está confiando a nosotros como médicos la vida y la salud del paciente como tal. Entonces, poner todo de nuestra parte, tener el mayor tiempo disponible posible para las dudas o preguntas con ellos y tener esa empatía, la mejor relación médico-paciente para que el paciente se sienta que estamos haciendo lo más seguro para el mejor control. Siempre lo que le decimos y lo que nosotros pensamos es, bueno, ¿qué le haría yo a mi familia? Lo mismo que estoy haciendo con el paciente. Mismo tratamiento que yo le sugeriría a un familiar, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, es el mismo que debo sugerir con el paciente porque son los que vienen en las guías, en los manejos, son los adecuados que están dados de alta para algún control el paciente mismo, ¿verdad? Entonces con esto, el tratar de mejorar las condiciones del paciente, tener un mejor control más adecuado y que sabiendo que ahorita un tumor cerebral no es lo mismo a muerte, un tumor cerebral es lo mismo a vamos a luchar con él. Hay algunos muy graves como glioblastoma multiforme que sí es difícil, no puedo decirles que todos van a ser sencillos y que vamos a hacer que el paciente se cure. No, eso es mentira. No se pueden curar. Se controlan y pueden vivir con estos, como tengo pacientes con grado 3 que llevan más de 11 años, que están muy bien y funcionalmente trabajando aquí en México y que podemos tener un control a largo plazo con el grupo de pacientes. Entonces, podemos tener un buen control. No todos son historias de éxito, pero la mayoría tratamos de hacer que estas historias sean de éxito con los pacientes y que tengan la mejor calidad de vida, que disfruten la vida, que estén gozándola, que estén alrededor de su familia y que la familia también se sienta parte del mismo tratamiento y que se involucre todos los miembros de la familia dándole un control adecuado a cada uno de los pacientes. Por último, me dicen, ¿cómo prevenir la recurrencia y mejorar la calidad de vida en el paciente? Con estudios de control. Hay ocasiones que me dicen, doctor, es que me dicen, inclusive en Estados Unidos, que hay que hacer estudios cada 6 meses de resonancia. No, los primeros 3 años son cada 3 meses de control. Doctor, es que yo le he hecho 4 cada 3 años y no han crecido. Háganlo, por favor, que sea cada 3 meses. ¿Por qué? Porque nos hemos topado con pacientes que se alargan el estudio entre estudio y estudio y ahí aparece otra vez recurrencia de la tumoración sin darnos cuenta. Y ya cuando lo vemos, ya está una tumoración otra vez grande que pudimos haber hecho antes, algo más para el paciente. Entonces, hacer estudios de control, ¿sí? Pensamos que son algo caros, pero más caro es que tenga una recurrencia o que sea una recurrencia más difícil de controlar y que podamos tener un control adecuado y por algo vienen las guías de manejo el que nos digan que los primeros 3 años son cada 3 meses los estudios de control, cuarto y quinto año son cada 6 meses y luego anualmente hasta el 10º año. Si al año 10 ya no ha crecido la tumoración con respecto a los criterios de la RANO, RANO, que es Radiological Assessment of Neuro-Oncology, o sea, aseguramiento neurooncológico de que no hay progresión de neurooncología, y que nos diga que no ha habido crecimiento y al 10º año ya podemos decir que el paciente tiene una enfermedad totalmente estable. No hay cura. No es decir, es que estás curado. No, 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 eso no existe. Estamos hablando de congelamiento de la enfermedad, que nosotros le llamamos enfermedad estable, y que esta no ha crecido la tumoración como tal. Y la calidad de vida, ¿cómo mejorarla? Hacer todo lo posible con las deficiencias que pueden tener un paciente neurológicas que puede dejar la tumoración. Por ejemplo, no puedo moverme correctamente, rehabilitación. No puedo hacer el pensamiento más rápido, al tratamientos neurocognitivos con el paciente. O doctores que no puedo hacer bien de la pipí o la popó, tener un control adecuado o hacer algún tipo de tratamiento en multimodal, multiespecífico, con muchas especialidades alrededor para que nos apoyen cada uno de nosotros y poder mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Nos vamos solos en este tipo de tumoraciones? O sea, ¿nada más estamos nosotros como neurooncólogos? No, para nada. Es un grupo multidisciplinario que incluyen neurocirujano, radioterapeuta, oncólogo, neurooncólogo, el rehabilitador neurocognitivo, el tratamiento por medio de psicólogo y el paciente con cuidados paliativos. Entonces tenemos que tener un control adecuado multimodal, que aquí podemos tenerlo aquí en Neuromesa y que podemos tener un control adecuado con los pacientes, pero igual acérquense con su médico de confianza para que tengan un mejor control. Todos hacemos lo mismo, tratar de mejorar al paciente y su calidad de vida y su entorno. Si tienen más dudas acerca de este tema o los demás temas que estamos hablando acerca de temas neurológicos, ahí con gusto estamos en redes sociales en Neuromesa. Cualquier otra cosa en preguntas y respuestas, la próxima semana hablaremos acerca de preguntas y respuestas sobre tumores cerebrales que aparezcan en redes sociales y con mucho gusto en esta semana de concientización, bueno, que fue la semana pasada, sí, concienticemos acerca de este tema. No se nos escape ningún tumor cerebral y lo más pronto posible el diagnóstico. Muchísimas gracias a todos, cuídense bastante, que tengan excelente martes y nos vemos en una semana si Dios quiere.